A ver, ¿cómo es que termina una guerra mundial y casi al instante empieza otra que va a durar casi 50 años? Bueno, de eso se trata este análisis. Vamos a seguirle la pista a ese camino que nos llevó de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial directo al inicio de la Guerra Fría. Y esa es la pregunta clave que vamos a intentar responder. ¿Cómo fue que ese orden mundial, que a duras penas se mantenía después de la Primera Guerra, se hizo pedazos de una forma tan brutal? Para entenderlo tenemos que retroceder un poco, a una década llena de tensiones y decisiones que de verdad cambiaron todo. Ok, vámonos directo a la década de 1930. Pensemos en esto. La paz que se firmó en Versalles era frágil, como un castillo de naipes. Y claro, no tardaron en aparecer quienes iban a soplar con toda su fuerza para derrumbarlo todo. Y los primeros en hacerlo fueron dos potencias. Por un lado tenemos a Japón, que en 1931 invade Manchuria. Estaban en una campaña de expansión súper agresiva buscando recursos. Y por el otro, claro, la Alemania nazi, que tenía un plan muy claro: hacer trizas el Tratado de Versalles y conseguir su famoso espacio vital, el Lebensraum, en el este de Europa. Pero ojo, esto es súper importante. No fue una guerra simple de buenos contra malos y ya, no, fue un conflicto con muchas capas. Era, a la vez, una guerra entre democracias y fascismo, pero también una especie de guerra civil en toda Europa, con gente de la resistencia peleando contra los invasores y también contra sus propios vecinos colaboracionistas. Y si miramos a Asia, ahí se estaba librando una lucha anticolonial, o sea, era el mundo entero en guerra, pero en varios niveles al mismo tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasamos de esa tensión a una guerra total? Bueno, para nada fue un accidente, fue una escalada y cada paso fue totalmente deliberado. Miren esta seguidilla de hechos. Desde que Hitler toma el poder, Alemania no para. Primero se sale de la Sociedad de Naciones. ¡Pum! Después vuelve a imponer el servicio militar obligatorio rompiendo el Tratado de Versalles. Luego manda tropas a Renania, una zona que se suponía desmilitarizaba, y después la anexión de Austria. Cada uno de estos movimientos era como una prueba para el resto del mundo. Y la respuesta, casi nula. Un silencio que solo le daba más confianza al régimen nazi para ir por más. Es que el contraste es increíble. Por un lado, las potencias del eje con objetivos súper claros y agresivos: ser económicamente independientes, expandirse a la fuerza y destruir el orden de Versalles. Y del otro lado, ¿qué hacían las democracias? Aplicaron lo que se conoce como la política de apaciguamiento. ¿Y por qué? Bueno, es que el fantasma de la Primera Guerra Mundial era enorme. El miedo a otra carnicería era paralizante. Y, para colmo, no se fiaban para nada de la Unión Soviética de Stalin. Así que una alianza que podría haber frenado a Hitler simplemente no pasó. Y toda esa desconfianza nos lleva a esto. Probablemente el pacto más sorprendente y cínico de todo el siglo XX. Imagínense, agosto de 1939. Los dos peores enemigos ideológicos del planeta, la Alemania nazi y la Unión Soviética comunista, firman un pacto de no agresión. Pero eso no es todo. En secreto, acordaron repartirse Polonia. Para Hitler era perfecto. Se aseguraba de no tener que pelear en dos frentes a la vez. Para Polonia, bueno, su destino estaba sellado. Y así llegamos al 1 de septiembre de 1939. Alemania invade Polonia. Solo 2 días después, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra. El mundo, otra vez, estaba en llamas. Al principio, parecía que nadie podía detener al eje. Iban arrasando con todo. Pero la balanza empezó a inclinarse gracias a 2 batallas clave, en lados opuestos del planeta. Una fue Stalingrado, en el frente oriental. A principios de 1943, una derrota terrible, catastrófica para Alemania. De ahí en adelante solo retrocedieron. La otra fue en el Pacífico, la batalla de Midway en el 42. Fue una derrota naval durísima para Japón, y fue el momento en que Estados Unidos empezó a tomar la delantera. Es que la escala fue global, en el sentido más amplio de la palabra. Se peleó en todas partes, desde Polonia hasta las infinitas estepas rusas con la Operación Barbarroja, en los desiertos del norte de África, en las islas del Pacífico, después de Pearl Harbor. La guerra volvió con todo a Europa con el desembarco de Normandía y, bueno, terminó con el horror de las bombas atómicas. Literalmente, no había un solo lugar seguro en el mundo.
Y aquí es donde nace un concepto terrible, el de guerra total. ¿Qué significa? Que esa línea que separaba al soldado en el frente de su familia en casa desapareció. Se borró por completo. Las ciudades pasaron a ser objetivos militares. Los civiles se convirtieron en víctimas sistemáticamente. Estar en la retaguardia ya no significaba estar a salvo. La retaguardia era simplemente otro frente de batalla. Y justo en el corazón de esa guerra total, encontramos una de las partes más oscuras de la historia humana, la política de exterminio sistemático del régimen nazi, lo que ellos llamaron la solución final. A ver, el Holocausto no fue cosa de unos pocos locos. No, fue un proyecto de Estado. Y como dice la fuente que analizamos, no hubiera sido posible sin el silencio, la indiferencia y la complicidad pasiva de gran parte de la sociedad. Para que esa maquinaria de muerte funcionara, se necesitó que burócratas, militares y hasta empresarios colaboraran activamente. Y esta solución final no apareció de la noche a la mañana. Fue una escalada, todo muy metódico. Primero, la segregación legal con las leyes de Nuremberg. Después, se pasó a la violencia organizada, permitida por el Estado, como en la Noche de los Cristales Rotos. Y el paso final fue en la conferencia de Wannsee, donde se sentaron a planificar, como si fuera un negocio, el exterminio industrial de millones de personas. Fue, literalmente, convertir el odio en una máquina burocrática de matar. Llegamos a 1945. El eje es derrotado. Uno pensaría que por fin llegaría la paz, ¿no? Pues no. Casi inmediatamente empezó a dibujarse un nuevo mapa de poder mundial. Esta foto es famosísima. Churchill, Roosevelt, Stalin. Son los tres grandes en la conferencia de Yalta en febrero del 45. Ahí estaban, planeando cómo iba a ser el mundo después de la guerra. En la foto se ven unidos, claro, pero la verdad es que esa alianza que se había formado solo para vencer a un enemigo común ya estaba crujiendo. La desconfianza era enorme. Ahí en Yalta se tomaron decisiones importantísimas, que Alemania iba a ser dividida en 4, que los criminales de guerra nazis serían juzgados, todo eso se acordó. Pero por debajo de la mesa había una tensión brutal que iba a marcar los siguientes 50 años. ¿Qué iba a pasar con Europa del Este? El Ejército Rojo de Stalin había liberado toda esa zona y estaba clarísimo que no pensaba soltarla. Este mapa lo muestra perfecto. Miren cómo Polonia es literalmente empujada hacia el oeste. La Unión Soviética se queda con un pedazo enorme de su territorio al este. Y a Polonia, como para compensarla, le dan territorio que antes era de Alemania. Es la prueba visual, súper concreta, del nuevo balance de poder que se estaba imponiendo en Europa. Y con esto llegamos a la gran paradoja de todo este asunto. Se consiguió la victoria total. El enemigo fue derrotado. Pero la paz no llegó. La misma alianza que salvó al mundo del fascismo no pudo sobrevivir a su propio triunfo. Se rompió casi al instante. Y lo que vino después fue un conflicto totalmente nuevo, la Guerra Fría. Así que todo esto nos deja con una pregunta bastante fuerte, ¿no? La alianza que vence al fascismo, al final, termina pariendo un nuevo conflicto que duraría décadas. La pregunta es, ¿se podría haber evitado la Guerra Fría? ¿O fue algo inevitable? ¿Fue la propia victoria la que plantó las semillas de la siguiente gran confrontación? Una guerra fría entre dos gigantes que, una vez desaparecido el enemigo común, se dieron cuenta de que no tenían absolutamente nada que los uniera.